Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor. Como siempre viene a nuestro encuentro, el Señor nos anima, nos fortalece, nos da la gracia que necesitamos. Este día ya celebráis a Santa Cecilia, así que mucha felicidad a todos los músicos también. Tenemos la lectura del día de hoy del primer libro de los Macabeos, capítulo 6, del 1 al 13. El rey Antíoco recorría las provincias de la Meseta. Allí se enteró de que Persia había una ciudad llamada Elimaida, célebre por sus riquezas, su plata y su oro. Ella tenía un templo muy rico donde se guardaban armaduras de oro, corazas y armas dejadas allí por Alejandro, hijo de Filipo, el rey de Macedonia, el primero que reinó sobre los griegos. Antíoco se dirigió a esta ciudad para apoderarse de ella y saquearla, pero no lo consiguió porque los habitantes de la ciudad, al conocer sus planes, le opusieron resistencia. Él tuvo que huir y se retiró de allí muy amargado para volver a Babilonia. Cuando todavía estaba en Persia, le anunciaron que la expedición contra el país de Judá había fracasado. Le comunicaron que Lisias había ido al frente de un poderoso ejército, pero había tenido que retroceder ante los judíos y que estos habían acrecentado su poder gracias a las armas y al cuantioso botín tomado a los ejércitos vencidos. Queridos amigos, la lucha, ¿verdad?, por la recuperación de los lugares sagrados en la tradición siempre fue muy grande, queridos amigos. Había luchado, había Antíoco, etcétera, Joye, imagina, y todos los demás. Quieren seguir conquistando, quieren seguir apoderándose, queridos amigos, de las naciones. Pero aquí hay unos judíos rebeldes, y se enfrentan a ejércitos poderosos, queridos amigos, pero claro, con la ayuda de Dios, con las escuelas egipcias, utilizaron muchas estrategias, porque estos eran ejércitos muy poderosos, pero conseguí. Ellos lo que se proponían. Esto es también, podemos comparar, ¿verdad?, el famoso David y Goliat, un ejército enorme, ¿verdad? Goliat significa eso. Pero sin embargo, yo saldré, dice, en nombre del Señor de los ejércitos, Sebaot, Dios de los ejércitos de la guerra, ¿entiendes? Entonces podemos vencer. Cuando añade ya aplicar a UPH, yo que fuera para nuestra propia vida. En la medida en que ñande ñañemoí veñan de yara en donde vejañase, en nombre del Dios de Israel, Sebaot, el Dios de los ejércitos, ñande y captutaña combatí contra cualquier poder del mal. Pero ñañana, ñañemon bareteana, upese manteca tuta, ya todo lo que es corrupción, todo lo que es ahí, todo lo que no se ajusta, queridos amigos, al plan de Dios, al plan de salvación. Umia con revela ñañana, aunque seamos pequeños, miró mi humildad y la Virgen María. Y entonces desde esa pequeñez Dios que lo engrandece para que venzamos el mal. Que la bendición del Señor descienda sobre ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.